El origen del árbol navideño. El origen pagano del árbol navideño. El origen del árbol navideño es pagano y eso es indudable. Y en este escrito, bueno, esperamos explicar que en la Biblia sí nos dice que esta práctica va contra la palabra y los mandamientos del Señor. A Moisés le ordena el Señor, además de que haga nuevamente las tablas, porque Moisés las quebró cuando vio la desobediencia del pueblo de Israel, de que estaban adorando al becerro de oro. Esto lo vemos en Éxodo 32:19, dice, y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés se enardeció de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Le ordena también que no haga alianza con los moradores de la tierra que les prometió para que no los desviaran del buen camino del Eterno, y les ordena que realicen 3 tareas. Esto viene en Éxodo 34:13. Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques. Reina Valera, 1909. Éxodo 34:13 dice, mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus imágenes de acera. Reina Valera Gómez. La primera tarea, derribaréis sus altares. Altar, del hebreo 4196 en el Strong, que es Mizbeach, donde se ofrecen sacrificios. Debían derribar estos altares porque lo que sacrificaban era para sus dioses e iba en contra del primer mandamiento del Eterno que dice, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La segunda tarea, quebraréis sus estatuas. Estatua, de el hebreo en la palabra 4676 en el Strong, Matzeba, algo que se encuentra inmóvil, como una columna o piedra memorial, un ídolo, una imagen de pie, un pilar u obelisco. Debían ser derribados porque esta práctica va en contra del segundo mandamiento. Éxodo 24:6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. La tercera tarea es, talaréis sus bosques, o talaréis sus imágenes de acera, o cortaréis sus imágenes de acera. El Señor le dice que talen los bosques. En la versión de Reina Valera 1960 dice, cortarán sus imágenes de acera. ¿Pero por qué? Los árboles son buenos y son creación de Dios. En la traducción de Reina Valera 1909 dice bosques y en la de Reina Valera Gómez dice imágenes de acera. ¿Acaso están mal estas traducciones? Gracias a Dios por tantas personas que en siglos y años anteriores se dieron a la tarea de buscar la verdad en la palabra de Dios. En el diccionario con concordancia Strong vienen las palabras en el hebreo H cuando son del Antiguo Testamento y las palabras griegas con G cuando son del Nuevo Testamento. El número después de la H o la G es el correspondiente a la palabra empleada en el texto original. En el texto original en el hebreo, al cual se le llama texto masorético, y en griego se le denomina textus receptus, la palabra utilizada en Éxodo 34:13 es H 842, Acera o Azairá, Acera o Astarte, diosa fenicia, o la imagen que la representaba, y también significa arboleda. Para comprender esto, necesitamos saber un poco de los fenicios. Considerada por el mundo como la primera civilización,
quienes eran los fenicios. Los fenicios, según los anales de la historia, eran de raza semita, personas descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Esto incluye a árabes y judíos, y procedentes de Caldea. ¿Se acuerdan de Ur de los Caldeos? En Génesis 11:31 leemos: Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. El nombre étnico que se daba a los fenicios, a ellos mismos o a sí mismos, era cananeos o hijos de Canaán. Canaán, pues era también, bueno, no era hijo de Noé, era hijo de Noé, de Cam. Los griegos los llamaron foiquines, rojos púrpuras, probablemente por los tintes con que comerciaban los fenicios. De Phoenikis derivó el término fenicio. Su lugar geográfico en la historia es la actual República Libanesa. Su legado cultural a las civilizaciones posteriores fue los principios comerciales, como la creación de la moneda y el alfabeto. El primer puerto comercial fue Biblos, y él estaba aquí, Biblos, cuyos habitantes iniciaron el comercio con Chipre, Egipto y Creta, cuando empezaron a decaer frente al poderío de otra ciudad, Sidón, esta de aquí, con quien se inicia el verdadero proceso de comercialización y colonización a través del Mediterráneo, que es todo esto del mar Mediterráneo, bueno, claro, más para acá, y el Medio Oriente. De allí que esta historia, que se extendió hasta el 146 a.C., comprende el estudio de tres periodos, representados a su vez por el florecimiento de tres ciudades: Sidón, Tiro y Cartago, que Cartago creo que estaba un poco más abajo. Ahora, el origen de la diosa Sera o Astarte. La gran diosa de Biblos era Baal-Agubal, nombre que significa señora de Biblos. Era la diosa principal de la ciudad. Su misión preeminente en Biblos era ser la diosa de la fertilidad de la tierra o de la agricultura, y finalmente de la fertilidad humana. Era también la patrona de los navegantes y la tomaban como esposa de Baal o la contraparte femenina de este dios. Actualmente estos títulos de patrona o señora se le asignan a diferentes vírgenes o santas. La diosa femenina de Sidón es Ashtar o Astarte, que habitaba en esta ciudad con sus sacerdotes en un templo, y era honrada por sus reyes, que se les calificaba en su titulatura real como sacerdotes, y a las reinas o princesas como sacerdotisas de la diosa Astarte. Es una diosa paralela a la Baal Agubal de la de Biblos. También era diosa de la fecundidad y se identificará posteriormente con la Isis egipcia, la Afrodita griega o la Venus romana. ¿Cómo adoraban los fenicios a la diosa Astarte o Asera? En las arboledas o bosques en los lugares altos. Estos sacerdotes de Baal y sacerdotisas de Asera tallaban en los árboles las figuras de Astarte o Asera y las veneraban. Asimismo, los rituales comprendían el mantener relaciones sexuales bajo estos árboles y frente a estas imágenes, para buscar el favor de la diosa para la fertilidad agrícola y humana. Es por eso que en el hebreo la palabra para Asera o Astarte también significa arboleda, porque utilizaban esos bosques para el culto a esta diosa. Ya vimos, de acuerdo a la historia universal, quiénes eran los fenicios y el origen de la adoración a Asera y cómo la adoraban. Así nos queda más claro la razón del por qué nuestro Señor Jehová ordenara el talar estos árboles o bosques que tenían las imágenes de Asera
en sus troncos. Como vemos en el mandato del Eterno, cuando dice, cortaréis sus imágenes, habla de talar los bosques con estas imágenes, estos árboles, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Son estas figuras hechas en el tronco de los árboles, por eso se podían quemar. Levíticos 26:30. Y destruiré vuestros altos, y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma los abominará. Deuteronomio 7:5. Mas, si habéis de hacer con ellos, así deberéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Reina Valera 1909. Y en la Reina Valera Gómez dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Como vemos, el mandato del Eterno cuando dice cortaréis sus imágenes, habla de talar los bosques, los árboles con estas imágenes. Quemaré las esculturas, son las figuras hechas en los troncos de estos árboles. Deuteronomio 12, 1 al 3. Estos son los estatutos y derechos que cuidares de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde la gente que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol espeso, y derribaréis sus altares, y quebraréis sus imágenes, y sus bosques consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. Deuteronomio 12:4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. En la Reina Valera Gómez dice lo mismo, pero aquí en lugar de bosques dice, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Destruiré las esculturas de sus dioses y extirparéis el nombre de ellos de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. El Señor Jehová le dice a su pueblo que destruya todo tipo de adoración a otros dioses y que talen o corten los árboles dedicados a ser. Específicamente dice que no deben adorarlo con este tipo de ritos que los otros pueblos utilizan. Jehová, Dios y Señor, ordena esto una y otra vez, porque dejaba bien claro que no podía pasar por alto estas prácticas, porque van en contra de sus mandamientos, y que no era ni es su deseo que le adoren y veneren como los paganos adoran y veneran. Deuteronomio 16, 21, 22. No te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Reina Valera 1909. Deuteronomio 16, 21, 22. No te plantarás ningún árbol de acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Reina Valera Gómez. Bueno, hasta aquí llegué a este video y continuaremos posteriormente con el resto de este estudio. Dios las bendiga.